Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Quirama Serna. Somos peregrinos de Cristo. Mis amigos peregrinos de Cristo, un saludo muy especial a todos ustedes. Me da mucho gusto poder retomar este espacio después de este prolongado receso. Qué bueno poder dirigirme a ustedes nuevamente con estas catequesis, con estas enseñanzas basadas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias a ustedes que valoran el espacio, que lo escuchan, que aprovechan pues este espacio como una oportunidad para acercarse cada día más a la fe, para conocerla más, para tener más herramientas pues para vivirla y para defenderla. Gracias también a quienes han ido alimentando este espacio de peregrinos de Cristo, sacerdotes y laicos que también se han ido uniendo a este espacio que, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, pues busca precisamente el fortalecimiento de la fe de todos ustedes. Gracias pues nuevamente por escucharnos, gracias por estar siempre como atentos a cada una de las publicaciones que hacemos y en concreto gracias por valorar este espacio del Catecismo de la Iglesia Católica. Considerando pues que ha sido, como decía, un receso prolongado, pues me parece que valdría la pena que en este espacio de hoy, en este podcast de hoy, hagamos como una especie de síntesis de pues lo que pudimos, aquello lo que pudimos hablar en los episodios pasados, para que así pues volvamos como a estar como en tónica con el tema, exactamente el tema, el punto y los numerales que concretamente venimos abordando desde el Catecismo de la Iglesia. Recuerden ustedes que estamos en la primera parte del Catecismo, que es el símbolo de la fe, el credo que contiene pues los artículos fundamentales de la fe cristiana. Hemos ya hablado, hemos comentado y hemos profundizado en algunos de esos artículos, los primeros que encontramos en el credo, y ahora estamos concretamente en el tema de la Iglesia. El artículo creo en la Santa Iglesia Católica. Me parece muy interesante pues de este artículo el que podamos pues profundizar en el verdadero sentido que tiene la Iglesia como misterio. A la Iglesia hoy en la sociedad se la mira con desconfianza, de una manera muy pragmática. Incluso habrá quienes la comparen como una ONG, como tantas que existen, como una institución, diríamos, que no tiene ese carácter sagrado. En realidad la Iglesia es una institución sagrada, en atención a su origen, a la naturaleza y al objetivo mismo de la Iglesia. Entonces, qué bueno que ahorita que estamos comentando este artículo y este tema de la Iglesia, pensemos precisamente pues en la Iglesia como misterio. La Iglesia es un misterio porque hace parte del proyecto de Dios. Jesucristo instituye la Iglesia para que ésta, a través del tiempo y a lo largo de la historia, prolongue los frutos y los efectos de su sacrificio pascual. Hemos entonces hemos venido abordando estos numerales, concretamente desde el numeral 748, que es el primer numeral que encontramos acerca del tema de la Iglesia. Hemos hablado de la Iglesia en el designio de Dios. Decíamos, o hemos dicho, a partir del Catecismo de la Iglesia, que la Iglesia viene a ser como el nuevo pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo que Dios eligió en la antigüedad, el pueblo que Dios hizo suyo, pueblo de su propiedad y pueblo al cual se manifestó y pueblo al que Él prometió un Mesías. La Iglesia viene siendo entonces el nuevo pueblo de Dios, el pueblo que ya convoca a Cristo y que consagra con su sangre, y el pueblo sobre el que también Jesús ha hecho una gran promesa, la promesa de estar todos los días hasta el fin de los tiempos. Junto con ese tema acerca de la Iglesia en el designio de Dios, hemos podido abordar también el tema de los símbolos de la Iglesia, algunas imágenes muy concretas que desde la Biblia, desde la misma tradición cristiana, pues el catecismo asume
y como signos propiamente de la iglesia. El tema, por ejemplo, del campo de Dios, el tema del sembrado, una imagen que encontramos en tantos momentos en la palabra de Dios, en tantos textos bíblicos. La iglesia como un edificio, la iglesia como una construcción, una imagen que encontramos tanto en Pablo como en las cartas del apóstol Pedro. La iglesia como una familia, la iglesia también como la Jerusalén celestial. En fin, todas estas imágenes, como lo decía, hacen referencia a la iglesia, pero en su misterio. Nos ayudan a profundizar, a ahondar en la iglesia, que hace parte del proyecto de Dios, y por lo tanto la iglesia no deja de ser un misterio. Y esa iglesia pues que nace del designio, un designio especial en el corazón del Padre, pues haya su realización y su plenitud en el llamado que Jesús hace a los discípulos, a los primeros apóstoles, y luego la iglesia que viene a ser enriquecida en el acontecimiento de Pentecostés. Es pues lo que hemos venido comentando, lo que hemos venido hablando, y un tema pues del que también nos hablará la iglesia, el catecismo de la iglesia, es que la iglesia pues apenas está en ese proceso de edificación y de crecimiento, como el edificio que apenas se está construyendo, puesto que la iglesia solo alcanzará su perfección y su plenitud en el cielo, en la Jerusalén celestial. Vamos ahora entonces a hablar o a recordar más bien de la iglesia y el protagonismo que tiene la iglesia en la salvación. La iglesia es instrumento de salvación. La iglesia sirve al deseo y al propósito, al designio de salvación universal de Dios. Y por eso la iglesia está presente en todas partes. La iglesia que nace en Jerusalén no se ha quedado allí. La iglesia pues ha abierto sus fronteras. La iglesia ha anunciado el evangelio a todas las naciones, tal y como lo ordena Jesús poco antes de su ascensión. De manera muy especial encontramos este envío en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Jesús que cita a los discípulos, ya el resucitado, glorificado, antes de su ascensión, para enviar a los discípulos a todas las naciones a predicar el Evangelio y a bautizar a quienes crean en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces la iglesia, entendiendo su naturaleza, pues no ha dejado de abrirse fronteras, no ha dejado de ir a todos los lugares, a todos los rincones para anunciar el Evangelio, porque la iglesia entiende que su misión es precisamente servir a la salvación de todos los hombres. El deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, en ese deseo, en ese designio de Dios, la iglesia tiene una especial tarea y un especial protagonismo. Vamos ahora brevemente a recordar a las propiedades de la iglesia, propiedades pues que ya hemos venido comentando, concretamente las primeras tres propiedades: la iglesia una, santa y católica. Siempre que recitamos el credo, sabemos el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, que es diferente al credo de los apóstoles breve que solemos recitar en las Eucaristías dominicales. Siempre pues mencionamos esas cuatro propiedades o cuatro características que tiene la iglesia. En los tres podcasts inmediatamente anteriores hemos podido abordar estas primeras tres características o propiedades de la iglesia. Vamos entonces como a recapitular un poco. Me parece que es un tema sumamente interesante y apasionante. Vamos entonces a hablar un poco acerca de esas tres propiedades que hemos tenido la oportunidad ya de comentar. La primera propiedad es la unidad. La iglesia es una, decimos nosotros al proclamar el credo. ¿Qué significa entonces que la iglesia sea una? Bueno, la iglesia, para comenzar, nos dirá el catecismo que es una debido a su origen. Dios es uno. Es verdad, el misterio de la Santísima Trinidad. Dios es Trinidad de personas. Pero aunque en Dios estén presentes las tres divinas personas, creemos en un solo Dios verdadero. Por lo tanto, esa cualidad o esa propiedad de la iglesia nace precisamente de la unidad que hay en Dios.
por su misma naturaleza, la Iglesia es una, porque está al servicio del Dios que es uno y sirve al propósito de Dios, que es hacer que todos sean uno, como uno es el Padre con el Hijo y con el Espíritu. Y esa unidad en la Iglesia, pues no significa que todos pensemos de la misma manera. Esta unidad no significa que todos hagamos lo mismo, que todos hagamos la misma opción o elijamos el mismo estado de vida. Sabemos que eso no significa la unidad. Precisamente en la Iglesia existen múltiples carismas, la diversidad de carismas, de funciones, de ministerios, todos naturalmente ordenados al bien común. Y por lo tanto, aquí la unidad admite esta diversidad de ministerios y esta diversidad de carismas. Es más, esos carismas, esos ministerios tan diversos y tan variados sirven a la misma unidad de la Iglesia, porque todos siendo tan distintos, todos siendo tan diferentes, en estados de vida tan diferentes y desempeñando ministerios y funciones tan diferentes en la Iglesia, estamos procurando lo mismo, que la unidad se edifique, que la unidad se consolide, que los que no están vuelvan si en algún momento estuvieron, que los que nunca han estado aquí en la comunidad, en la Iglesia, en la familia de Dios, puedan llegar y puedan conocer lo bello y lo hermoso que es estar aquí en casa, que es la Iglesia. Pero la unidad, que ha sido el sueño de Dios y que ha sido en consecuencia también el sueño de la Iglesia, nunca ha sido una tarea fácil. Ha habido terribles rupturas que han herido o han lesionado pues la unidad de la Iglesia. Ha habido algunos momentos en la historia en los que pues se ha interrumpido la unidad, se ha roto la unidad, y pues esto, decía, ha generado un terrible dolor al corazón de la Iglesia y unas divisiones que pues han traído consigo aún más divisiones. Para poner un ejemplo, el tema de la Reforma Protestante, como se le suele llamar, que comienza Martín Lutero, pues origina ciertamente una división, una ruptura, un cisma en la Iglesia, pero pues los seguidores de Lutero a su vez también generarán otro cisma detrás de él. Es decir, que estos momentos históricos registrados, rupturas en la Iglesia, en la unidad de la Iglesia, pues han generado también otro número significativo de rupturas, lo que pues ha hecho tan difícil que la unidad se restablezca, que se vuelva a la unidad en la fe. Pero la Iglesia no ha dejado de esforzarse, la Iglesia no ha dejado de hacer grandes esfuerzos procurando que vuelva la unidad, el acercamiento a estas comunidades no católicas, comunidades cristianas que creen en el mismo Dios que nosotros, pero que no están en comunión con la Iglesia, ha sido quizá una de las características de estos últimos tiempos, de estas últimas décadas, el llamado ecumenismo, que describe el esfuerzo y asume todos los esfuerzos que viene haciendo la Iglesia por acercarse a estas comunidades no católicas, buscando entablar con ellos un diálogo cercano, un diálogo fraterno, un diálogo sincero, pero naturalmente un diálogo basado en la verdad. Y recordemos cómo también la Iglesia nos dice que todos podemos hacer parte de estos esfuerzos, todos podemos hacer ecumenismo en el lugar en que estemos, en el estado de vida que vivamos. ¿De qué forma? A través de la oración, por la unidad de los cristianos, a través de los sacrificios que podemos hacer, también ofrecer sacrificios para que pues la unidad vaya siendo posible, y a través también de la tolerancia. Nosotros ahí en el pueblo en que estamos, en la ciudad en que estamos, en el lugar en que vivimos, en la vereda, podemos también aportar mucho al ecumenismo a partir de una actitud tolerante, ser muy tolerantes con quienes pues no piensan como nosotros, quienes no son católicos como nosotros,
respetándolos y convirtiéndonos para ellos también como en un signo, en un estímulo para que ellos vuelvan a la unidad de la iglesia. Y así, pues nos dirá la iglesia, todos podemos hacer ecumenismo, todos podemos construir, hacer parte de esta gran obra de la unidad. Pasamos a la segunda propiedad, que es la santidad. La iglesia es santa, decimos también siempre que proclamamos la fe, siempre que recitamos el credo. Así como decíamos que la unidad en la iglesia pues obedece a quien la ha fundado, al designio de Dios, de la misma manera tendríamos que decir que la santidad en la iglesia procede de Dios. La iglesia es santa justamente porque santo es su fundador, y también por la misión que tiene la iglesia. La iglesia está llamada pues a santificarnos, a santificar a sus hijos, y lo hace mediante la proclamación de la palabra, lo hace mediante la gracia que la misma iglesia dispensa en los sacramentos. Pero la iglesia, sin lugar a dudas, pues está llamada también, o es santa también porque está llamada a proporcionarnos a nosotros los medios y las herramientas para que podamos alcanzar la santidad. La santidad entonces en la iglesia obedece no solamente al plan de Dios, al origen divino de la iglesia, sino también al misterio pascual de Cristo. Cristo la ha purificado con su sangre, Cristo la ha consagrado con su sangre, Cristo la ha santificado a través de su sangre derramada en la cruz. La iglesia es con toda razón santa. La santidad en la iglesia, la santidad que es en la iglesia, en la vocación común de todo cristiano, pues tiene una característica especial, es que también puede ser reconocida. Recordemos que existen en la iglesia procesos para declarar que una persona ha vivido santamente, que una persona ha vivido de manera heroica, en grado heroico, las virtudes humanas y las virtudes cristianas. Por eso la iglesia, a algunos de sus hijos, a algunos miembros de la iglesia que ya han partido de la eternidad, les considera santos, y mediante una ceremonia solemnísima pues se declara su santidad, y además propone la iglesia a los fieles, a quienes estamos todavía en este camino y en esta lucha, pues el ejemplo de aquellos cuya santidad ha sido reconocida. Miremos finalmente la tercera propiedad de la iglesia, que es la catolicidad. La iglesia es católica. ¿Y qué significa esa expresión? Recordemos que la palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. Por eso la iglesia es católica, en primer lugar porque Cristo está presente en ella, pero es también católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Y así, aunque la iglesia está constituida por diócesis, parroquias, comunidades religiosas, todos hacemos parte de la misma iglesia. Y eso es lo que significa entonces esta tercera característica. La iglesia es entonces católica porque está enviada, destinada a anunciar el evangelio a todos, sin excepción alguna, sin hacer acepción de personas. La iglesia está llamada entonces a predicar a todos el evangelio. Mis amigos, un muy breve resumen, una muy breve síntesis de lo que hemos podido ya comentar en podcast pasados, por haber pasado pues tantos días sin retomar el podcast, pues convenía que hiciéramos como este repaso, esta síntesis, que recapituláramos un poco lo que hasta ahora hemos estudiado, para que ya en el próximo episodio, la próxima semana, pues continuemos ya estudiando de manera ordenada el catecismo y podamos hablar un poco de la cuarta propiedad, que es la apostolicidad de la iglesia. Nuevamente quiero agradecerles a ustedes
que escuchan el espacio, que sacan estos minutos para escuchar, para meditar, gracias a quienes también comentan el espacio, quienes manifiestan alguna duda, a quienes enriquecen lo poco que aquí decimos, también con sus conocimientos. Qué bueno entonces que sigamos como en esta tónica, acercándonos más a la fe y sobre todo a este texto importantísimo del Catecismo de la Iglesia. A todos ustedes el Señor les bendiga, les conceda una semana maravillosa, muy bendecida, y no olvidemos que de la mano del Señor siempre.